Bien, el problema que vamos a enfrentar es cuando tenemos un sensor analógico, y este sensor queremos nosotros caracterizarlo. Vamos a suponer que tenemos aquí un sensor analógico, y este sensor, imaginen que lo tenemos expuesto a una variable física. Por ejemplo, tenemos nosotros, puede ser temperatura. Y en nuestro experimento, la temperatura, estamos trabajando quizás con un mínimo de 30 grados centígrados, y esta temperatura va a un máximo, vamos a suponer, de 80 grados centígrados. Hasta ahí todo bien. El problema surge cuando el sensor, que tú lo sometes a 30 grados, te arroja como mínimo, vamos a decir, algún valor. No es cero, obviamente no va a ser cero, te va a arrojar un valor. Vamos a suponer que te arroja para 30 grados centígrados 0.1 volt. ¿Sí? 0.1 voltios. Y cuando estás en 80 grados, te arroja quizás 2.4 voltios. ¿Sí? Este sensor. Entonces tienes un problema. ¿Cuál problema tienes? Que si esto lo vas a llevar a un microcontrolador, el microcontrolador vamos a suponer que sea un Arduino quizás, vas a tener un problema en el sentido de que el Arduino en su entrada analógica no recibe valores aleatorios como 0.1 y 2.4, recibe 0 a 5 voltios. Entonces imagina que tú tienes un Arduino que vas a conectar en este sensor, y el Arduino o cualquier otro microcontrolador no tiene la capacidad de adaptarse a los valores reales. Tú lo tienes que hacer. Si este fuera el caso, pues es equivalente a que la entrada de nuestro sensor lo vayamos a conectar a una de las entradas analógicas. Si fuera el Arduino, pues a cualquiera de estas. Entonces tú lo que harías sería conectar este valor, por ejemplo, a la A0. Pero aquí ya viene un gran problema, porque el ADC del microcontrolador maneja valores de 0 hasta 5 voltios. Y esos son los que tú tienes que entregar, pero tú tienes 0.1 y tienes 2.4 debido a que tu experimento tiene estas restricciones. El ADC del Arduino, por ejemplo, que es de 10 bits, significa que cuando está viendo un 0 analógico, él ve un 0 a la salida, pero cuando ve un 5 voltios, ve un 1023, que es la cantidad de conversiones que puedes hacer con 10 bits. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que buscar la manera de que el 0.1 voltios que tú ya tienes en el sensor se convierta en un 0, y el 2.4 se convierta en 5 voltios. ¿Para qué? Para que puedas darle todo el rango del sensor de la variable física que estás manejando. Si fuera el caso, pueden ser otros valores. Y puedas tú conectarlo al ADC de cualquier procesador. En este caso, pues podría ser un Arduino. Entonces, ¿en qué se traduce esto? Pues en que necesitas conectar, vamos aquí a borrar necesitas tú conectar a algo que haga ese acondicionamiento, ¿sí? Necesitas una interfase, que esa la vas a poder hacer con una técnica que vamos a ver, a detallar en este video, donde ese valor va a entrar, se va a procesar y se tiene que convertir en la entrada correspondiente de 0 a 5 voltios. Aquí entonces entraría de 0.1 a 2.4, y por acá debería de salir de 0 a 5. Y bueno, esto no es otra cosa más que una computadora analógica, que es lo que vamos a ver cómo se puede diseñar esto con amplificadores operacionales. El problema lo podemos visualizar en la interpolación de dos dominios. De hecho, son varios dominios. Uno de los dominios que nosotros podemos visualizar aquí es el siguiente. Tenemos nosotros el primer gran dominio que tenemos,
es el de la temperatura, ¿sí? Nosotros tenemos el dominio de la temperatura donde tenemos un valor mínimo. Vamos a decir aquí que tenemos un valor mínimo en el rango de 30 grados centígrados y el máximo es de 80. Ese es el primer 80 grados centígrados, el de la temperatura. Este dominio se traslada a uno nuevo, que es el del sensor. En el sensor nosotros tenemos otro valor, que ese valor viene representado por, vamos a suponer, ahorita estamos suponiendo que es 0.1 voltios y el valor máximo es 2.4 voltios. Y posteriormente a eso viene un nuevo dominio que necesitamos nosotros diseñar para el procesador, en este caso para el ADC, que ese nuevo dominio nosotros lo podemos establecer de 0 a 5 voltios, por ejemplo. Entonces fíjense cómo es la integración de diferentes dominios. El primero de ellos, el primero es la variable física, ¿sí? Aquí tenemos la variable física ya del sistema físico del experimento. Esto es temperatura. Después hay un operador o hay una conversión aquí que nos lleva, y en este caso es el sensor, a un rango analógico. Y este sería el ADC. El problema está que tenemos que hacer una correspondencia entre el mínimo de este con este y el máximo de este con este. Entonces necesitamos desarrollar una función matemática que nos lleve de un dominio a un codominio. Y eso, bueno, eso lo podemos establecer nosotros por, si lo viéramos como sistemas, nosotros necesitamos un sistema. Vamos a decir que necesitamos diseñar un sistema que entre un valor X y salga otro valor transformado Y, ¿sí? Y eso pues no es otra cosa que si queremos hacer una conversión 1 a 1 y lineal, pues lo que hay aquí dentro, la función que hay dentro, pues debería de ser una lineal, es decir, la ecuación de la línea recta, donde tenemos de salidas Y y tenemos de entradas X. Pero aquí hay un problema porque tenemos que resolver dos rangos, un rango mínimo y un rango máximo. El rango mínimo que tenemos nosotros que resolver, pues es que el mínimo, por ejemplo, es que cuando des una X a la entrada, produzcas una Y a la salida. Yo necesito que el rango, por ejemplo, el primer rango vaya de 0.1 a 2.4, que es el del sensor. Y necesito otro, lo voy a poner acá, que vaya de 0 a 5. Estos los tengo que interpolar, estos dos dominios. Entonces, lo que se hace es que este rango lo estableces aquí y dices el mínimo es 0 y el máximo es 5. Y vas a buscar una ecuación de la línea recta que haga que coincidan estos dos puntos, el 5 con el 2.4 y el 0 con el 0.1, para lo cual pues tendremos que desarrollar una ecuación de la línea recta, que sería lo que estamos nosotros ahorita aquí estableciendo. De tal manera que tú dices, yo quiero producir un 0 en Y, y ese 0 debe de ser a una pendiente cuando entre 0.1, 0.1 más B. Y esta es una primera ecuación. Pero también dices, yo quiero que se produzca un 5, cuando entre un 2.4.
más b. Y esa es la ecuación 2. Entonces, estas serían las salidas de 0 a 2.5 y estas serían las entradas de punto 1 a 2.4. Y estás haciendo la correspondencia biunívoca entre dos dominios tal cual describimos acá arriba. Entonces, si esto lo llevas a un sistema de ecuaciones, el problema se hace relativamente claro y simple. El problema sería entonces que yo necesito dos ecuaciones. Si nosotros decimos que por ejemplo, la m es igual a x1 y la b es igual a x2, pues tienes ya un sistema de dos ecuaciones. La ecuación 1 sería que m por x1, m por x1 más x2 será igual a 0 en el primer caso. Y la ecuación 2 sería que no es cierto, no la estoy planteando mal. Aquí sería m, digamos que m es x1, ¿sí? Entonces tendríamos punto 1, 0.1 por x1 más x2, ¿sí? Dado que x1 es m y b es x2. Entonces punto 1 de x1 más x2 es igual a 0. Y la siguiente sería 2.4 de x1 más x2 sería igual a 5. Y tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Y así satisfacemos este dominio y este codominio con dos ecuaciones. Entonces tenemos que resolver ese grupo de ecuaciones. Para lo cual, pues esto ya aplicamos alguna técnica. Por ejemplo, yo puedo ver que puedo multiplicar por menos 1 la ecuación 1. ¿Sí? Puedo multiplicar por menos 1 toda la ecuación 1. Y las puedo sumar. ¿Sí? Entonces, si hago esto, si sumo, multiplicando previamente, pues todo esto se va a hacer negativo. Menos 0.1 menos x2 igual a 0. Entonces, si hago esto y hago la suma, me queda 2.4 menos 0.1. Este es x1, es x2, perdón. x2 menos x2 se elimina y 5 menos 0 queda 5. Entonces, el resultado de esto sería una nueva ecuación que sería 2.4 menos 0.1, me queda 2.3 de x1, se elimina la x2 y esto sería igual a 5. Por lo tanto, x1 sería igual a 5 entre 2.3, que aproximadamente sería igual a 2.17, redondeando. Y van a ver ustedes que esto es crítico porque el hecho de que estemos redondeando va a afectar la sensibilidad del sistema completo. Entonces ya tenemos la primera variable, esto es x1, ¿sí? Que x1 es la pendiente, acá arriba lo tenemos. Lo que sigue pues es sustituir en cualquiera. Si ya tenemos x1, vamos a sustituir aquí, por ejemplo. Y entonces sustituyendo sería 0.1 por x1 que vale 2.17 más x2, eso es igual a 0. Y por lo tanto x2 será igual a menos 0.1 por 2.17. Lo vamos a calcular ahorita. Que redondeándolo sería aproximadamente, bueno, sería 0.217. Vamos a redondearlo a 0.22. No, vamos a dejarlo en 0.21, 0.22. Ok, vamos a dejarlo en 0.22. Y con esto, eso sería igual, ese 0.22 sería igual a la b. Ya tendríamos nosotros la b, que es x2.
Este sería la B. Y tendríamos la ecuación de la línea recta ya completamente. Tendríamos nosotros ya explícitamente la ecuación de y sería igual a m, que es x1, que vale 2.17 de x de la entrada, es decir, la salida es 2.17 veces la entrada menos b, que en este caso b es x2 y me dio 0.22 redondeado. 0.22. Esto hace que tengamos ya la computadora analógica que va a convertir los valores de entrada de 0.1 a 2.4 en 0 a 5 voltios. Lo podemos ver, por ejemplo, la salida de mi computadora cuando yo le doy 2.17 y le doy de entrada 0.1, que serían los valores, recordemos, 0.1 es el valor mínimo, 0.1 a 2.4. Si yo le doy como entrada 0.1 por 0.1 menos 0.22, pues yo lo puedo aquí verificar rápidamente. Bueno, aquí sería 0.21 menos 0.22. Aquí se puede ver inmediatamente. Entonces esto hace que aproximadamente esto sea igual a 0. Va a haber un pequeño error, ¿sí? Muy pequeño error. Y esto es por el redondeo y va a depender también de la calidad de los componentes. Entonces cuando entra 0.1, la entrada, la salida se va a 0. En el siguiente caso, y igual a 2.17 cuando entra 2.4 menos 0.22. Esto va a ser igual a, aquí lo podemos verificar, 2.17 por 2.4, perdón, por 2.4. Esto es igual 0.52 a 5.2 menos 0.22, 4.98, prácticamente 5. ¿Sí? Esto es prácticamente 5. Y bueno, pues funciona la computadora. Vamos a implementar ahora, en la siguiente parte, vamos a ver cómo se implementaría esta ecuación de la línea recta con amplificadores operacionales. La implementación de la ecuación de la línea recta requiere entonces que nosotros configuremos a partir de las entradas X, como tenemos aquí, y las salidas Y. Vamos a suponer que vamos a tener una entrada X y el primer proceso me dice que se multiplica por 2.17, entonces yo requiero una ganancia de 2.17, de tal manera que aquí yo tendría 2.17x. Esta ganancia la necesito restarle a un valor constante. Ese valor constante lo tengo que generar y tengo que generar entonces un elemento restador. Entonces yo necesito un bloque aquí que haga la resta, o sea, la operación de resta. Y esta operación de resta, pues que la haga de una constante de 0.22. Haces la resta y finalmente aquí entonces obtienes y, que es la diferencia de 2.17x menos 0.22, que sería la implementación de la ecuación. Esto hay que hacerlo con amplificadores operacionales, entonces necesitamos un bloque de amplificación de ganancia 2.17 y un bloque que haga la resta de este valor con el constante. Nada más que aquí necesitamos, si queremos que esto lo llevemos
a un circuito real necesitamos hacer un acoplamiento de impedancias. Entonces no basta con que tengamos nosotros estos elementos. Esto en teoría funciona, pero en la práctica no. Entonces yo necesito que los elementos de entrada al circuito previamente se acondicionen mediante circuitos seguidores de voltaje. Entonces voy a necesitar previamente un seguidor de voltaje de ganancia 1. Aquí voy a necesitar también otro seguidor de voltaje de ganancia 1. Y a la salida otro seguidor de voltaje. Son buffers de ganancia 1. No están haciendo ninguna operación matemática. Van a acoplar el circuito para evitar el error de efecto de carga. Y entonces aquí sí tengo ya X. Aquí yo tengo punto 22. Y aquí yo tendría ya la salida Y. Vamos a implementarlo esto con amplificadores operacionales en una simulación. Y vamos a ver cómo luce esto. Bueno, lo que primero tengo es el sensor. Recuerden que este es el elemento X, es el sensor. Seleccioné simplemente un potenciómetro y lo estoy conectando a 5 voltios y a tierra, y aquí estaría la entrada. Esto simularía precisamente la entrada que nosotros queremos. Nosotros queremos 0.1 que se vaya a 0 y 2.4 a 5 voltios. Eso estaría entonces entrando aquí. Mi primer elemento es un seguidor de voltaje. Este es un seguidor de voltaje. Si se fijan, simplemente está un elemento de retroalimentación, ¿sí? No hay ganancia, entonces todo lo que pasa aquí sale al siguiente elemento. El siguiente componente que yo estoy simulando con op-amps es un amplificador de ganancia 2. Lo tenemos aquí, la ganancia que necesitamos 2.17. Este es un amplificador. Están calculadas las resistencias 1K y 461 ohms. Estos son los valores que, pues si hacemos los cálculos, resultarían para el amplificador. Aquí yo ya tengo 2.17 de la entrada. Y posteriormente lo que voy a conectar sería el componente de el restador. Este sería el restador, que estaría restando 2.17x menos el valor que está entrando de la constante de 0.21 o 0.22, que lo estoy aquí simulando con otro potenciómetro, con un divisor de voltaje. Este divisor de voltaje, por ser una señal externa, está entrando a un seguidor de voltaje, y este seguidor de voltaje es el elemento que está aquí entrando a la resistencia. Y bueno, esto hay que simularlo. Nada más que me estoy dando cuenta que este valor quizás se me movió. Este es un seguidor de voltaje, tiene que tener ganancia unitaria y la retro es por el negativo, ¿sí? Y aquí entraría este elemento con este, ¿sí? Ok, bueno, simplemente se redibuja por la naturaleza del circuito. Lo voy a recorrer un poquito más para que se vea. Y aquí está, ¿sí? Entonces este es el restador, está restando esta señal menos esta señal menos esta, se volvió a mover. Y finalmente este restador, ya la señal la voy a verificar con un voltímetro simple, ¿sí? Entonces esto lo vamos aquí a simular. Y acá arriba yo estoy viendo las señales. Lo que voy a hacer primero es hacer un zoom aquí. Entonces de lo que se trata es que ponga 0.1 voltios en este componente, que es el sensor. Este sensor lo voy a poner a 0.1 voltios. Vamos a decirle que sería ahorita, ahí tenemos, depende de la dirección, este es un voltaje bien chiquito, es 0.95 milivoltios, 0.9, entonces hay que moverlo un poquito más. Hasta ahí lo tenemos en 0.5 voltios. Ahí lo tendríamos en, la meta es 0.1, ahí estaría 0.27. Y ahí lo tendríamos en 0.05, perdón. Hay que llevarlo. Si se fijan, está aquí en azul y este está moviendo acá.
.75 en la simulación. Y en ese valor, .8, en .1 debe de corresponder a la salida un 0. Ahí está, .1. Y el verde es la salida, el cual está acá. Y bueno, pues prácticamente 0. Recuerden que tenemos una diferencia por el cálculo de las resistencias, ¿sí? Pero está muy cercano a 0. Nos vamos a regresar nuevamente al potenciómetro y vamos a ir subiendo ahora toda la escala hacia el valor máximo que habíamos dicho que era de 2. El valor máximo que era de 2.4, ¿sí? Esto tendría que irse a 5 voltios. Ahí estamos en 1.4. Ahí estaríamos dándole de entrada 2.7. Si se fijan, esto ya se fue alrededor de 4 voltios, ¿sí? Vamos a aumentar un poquito más. 2.32. Esto ya prácticamente la línea azul, la línea verde, perdón, ya nos está marcando prácticamente 5 voltios. Y conforme yo voy moviendo el potenciómetro a 2.38, casi 2.4, esto se tendrá que ir a 5 voltios a la salida, que es lo que está 2.4, y nuestra computadora estará muy cerca, nuestra computadora analógica, todo este circuito estará muy cerca de 5. Ahí está, 4.99 por las discrepancias. Si nosotros analizamos aquí el circuito, vean el seguidor de voltaje, aquí está entrando 2.4, el seguidor de voltaje no hace ninguna operación matemática, simplemente hace el acoplo que la resistencia, que el sensor pueda entrar toda su señal hacia la computadora analógica. Está prácticamente en 2.4, ¿sí? Pero aquí en la siguiente etapa, esta etapa, que es el amplificador con ganancia, le está dando la ganancia precisamente de 2.77, que era el valor. 2.17 es el valor, 2.17. Ese amplificador está dando 2.17 y el otro está restando 0.22. Este 2.39 por la ganancia te debe dar alrededor de 5.22 y el seguidor de voltaje conectado, este es el valor constante de alrededor de 0.22, está en 0.21 con estos valores de este divisor de voltaje conectado también a 5 voltios. Este valor entra por un entra por un seguidor de voltaje y se fijan, no está haciendo absolutamente ninguna operación. Este valor entra íntegro aquí y sale, y este se resta con la señal que está entrando, que precisamente le quita aproximadamente el 0.2 y tenemos la señal de 5 voltios. Entonces todo el rango que tú estés dando aquí en analógico, todo ese rango se va a estar convirtiendo a la salida de manera lineal hasta prácticamente 0 tu computadora con el valor mínimo del sensor, hasta prácticamente 5 con el valor de 2.4 aproximadamente, que ese es el que obtienes aquí a la salida. Entonces, este es el circuito, es una computadora analógica y es precisamente el circuito que de una entrada de un sensor que no coincide con el ADC de 0 a 5 voltios, vamos a hacer con toda esta etapa, con todos estos elementos, vamos a hacer que coincida para que a la salida esto ya lo puedas conectar tú al Arduino, por ejemplo. Si tuvieras otros valores analógicos que convertir, pues procedes igual. Calculas una ecuación de la línea recta, la implementas con amplificadores operacionales y así puedes tú acondicionarlo ya para un Arduino que maneja 0 a 5 voltios o por ejemplo un PIC o otro microcontrolador de 0 a 3.3 voltios o incluso un PLC que pueda manejar como entrada analógica 0 a 10 voltios. Es exactamente el mismo procedimiento. Entonces, bueno, con esto se hace la demostración. Si están interesados en ver la implementación ya con amplificadores operacionales, pues los pueden escribir ahí en los comentarios y se puede implementar con el LM324, que sería el circuito que tiene 4 PAMs, que es el que tiene 4 PAMs. Yo no recomiendo ya que utilicen el 741, ese circuito está obsoleto, es muy ruidoso, trae mucho offset.
y es mejor que utilicen el LM324, que no necesita voltaje negativo para operar. Si se fijan, necesita tierra y voltaje positivo, entonces es más sencillo. Y aparte que es un chip que trae 4 amplificadores operacionales en el circuito. En el circuito nosotros vemos que necesitamos 1, 2, 3, 4. Y aquí a la salida recomiendo poner otro seguidor de voltaje aquí, antes de conectarlo al microcontrolador, al ADC. Para también, puede ser que no se necesite, habría que hacer pruebas de laboratorio, porque pues este es un op-amp que también te va a dar la impedancia de salida muy baja y tiene alta impedancia de entrada. Entonces también el ADC, su entrada tienen altas impedancias de entrada, perdón. Entonces no creo que sea necesario, habría que experimentarlo. Donde sí es muy necesario meter los seguidores de voltaje es a la entrada, porque esto viene de un sensor, y también aquí un seguidor de voltaje porque lo vas a meter con un circuito divisor de voltaje para generar la constante de la ecuación de la línea recta, y necesitas hacer el acoplamiento. De lo contrario, esto se convierte en una carga para la siguiente etapa y no va a dar con precisión. Y otra cosa recomendable pues es obtener las resistencias de precisión. Por aquí les voy a dejar el enlace de cómo hacer las resistencias de precisión para que las puedan hacer con los valores ya calculados, porque de otra manera pues estas resistencias no son comerciales, y es muy crítico, como pueden ver, es muy crítico los valores que estés utilizando de estas resistencias, de acuerdo a los cálculos que hagan. Hay que hacerlas de precisión. Ahí les voy a dejar el circuito. Bueno, pues me dejan en los comentarios si quieren que muestre cómo implementarlo con amplificadores operacionales en laboratorio. Igual se hace la demostración. Saludos y nos vemos hasta la siguiente ocasión.